Perfecto. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Enchundia. Yo soy coach en aromaterapia y hoy les traigo la presentación sobre tu huerto esencial. Para mí va a ser un gusto llevarlos durante todo este transcurso de esta hora para ver todos los grandes beneficios que tenemos al tener un huerto en casa y cómo podemos empezar a trabajar un huerto desde cero. Antes de iniciar, una pequeña advertencia. La información ofrecida en esta sala de charlas es dada con propósitos educativos y no pretende dar ningún otro tipo de diagnóstico. Esta guía está basada en una ardua investigación, así como en mi propia experiencia. Todas las recomendaciones que daré en esta sala de charlas son estrictamente productos John Living, ya que no puedo garantizar los resultados aquí comentados de otras marcas o productos. Bueno, vamos a ver un poquito de historia sumamente rápido para saber algo de historia de los huertos. Vamos a ver la parte de beneficios emocionales de tener un huerto en casa y lo vamos a meter de lleno a la parte de crear nuestro propio huerto. Entonces, empezamos. En historia de los huertos, tenemos que las primeras referencias de los huertos urbanos son de la segunda mitad del siglo XIX. Y se trata de una época llena de cambios, donde el éxodo rural y la revolución industrial van de la mano. ¿Qué sucedió en esta época? Cuando ya empezó la revolución industrial, la gente de ciudades rurales empezó a ir a las zonas urbanas. ¿Qué es lo que sucede? Que tanta aglomeración que empezó a llegar hacia las zonas urbanas empezó a generar pobreza. Las autoridades las autoridades lo que hicieron fue agarrar a las personas, reubicarlas en sectores un poco más apartados de los centros de las ciudades y decirles, aquí se pueden asentar, ahí es que se empiezan a crear los asentamientos, pero una forma de poder ayudarlos a ellos para que tengan alimentos, les dijeron es, tengan estas parcelas, estos lotes de tierra, cultiven su propio alimento. ¿Por qué? Porque al llegar muchas personas a las ciudades, de repente había una cantidad extrema de gente, había muchas personas que no podían tener un trabajo para poder tener dinero y comprar sus alimentos. Entonces nacen los huertos que en ese entonces se conocieron como huertos de los pobres. Así es. Un huerto, o sea, una persona que tuviera un huerto en casa o en este caso su patio o algo, se consideraba una persona pobre, porque era una persona pobre la que iba a cultivar su propio alimento porque no tenía el dinero para poder pagar un alimento cosechado o traído de otro lado. Pero en cambio viene una vuelta, un giro completo. En Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la situación de la población en ese momento, se comienzan a cultivar en los espacios abiertos o abandonados de la ciudad, campos de fútbol, parques o jardines. Estos espacios vienen a pasar a dominarse como Victory Gardens o War Gardens. Vemos este cambio increíble. Primero, una persona que tuviese un huerto era una persona pobre. Así, declarado y dicho, una persona pobre porque tenías tu huerto. En este momento en el que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, donde las fronteras estaban cerradas, donde los alimentos empezaron a escasear, conseguir y tener tu propio huerto era algo de gozo y de victoria justamente. Las autoridades lo que hicieron fue que si no nos podemos reunir en los campos de fútbol para ver un partido porque no podíamos congregarnos porque estábamos en plena guerra, esas áreas que estaban completamente abandonadas empezaron a sacarle provecho. Los lugares de recreación, que eran por ejemplo como los parques, tenían que sacarle provecho. Entonces la gente empezó a reunirse para cultivar y poder tener tu propio alimento. De una situación pasaron a otra. Qué cambio tan drástico. Además, se crean grandes campañas publicitarias que impulsaban a la gente a hacer uso de los huertos en casa. Porque recordemos que antes se asociaba a un huerto a una persona que era pobre. Entonces necesitaba el gobierno, las autoridades necesitaban cambiar ese modelo de mentalidad de la gente, entonces vamos lanzando publicidad.
Por ejemplo, una publicidad que me pareció muy chistosa es los cómics. La gente leía mucho cómics. Imagínense a Batman, Robin y Superman no luchando contra la justicia, sino cultivando su propio huerto. No había tiempo para luchar contra la justicia, necesitaban cultivar su propio alimento. O el pato Donald, que decía justamente a sus sobrinos, vamos a justamente, ¿cómo se llamaba? A los Victory Garden a cosechar. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma en que la gente, en que las autoridades empezaron a cambiar la mentalidad que tenían las personas para abandonar esa referencia de que los huertos eran solo para personas pobres, sino que ahora era una necesidad y cualquiera, sea una persona de extracto alto como una persona de extracto bajo, tenía que tener su propio huerto en casa. En la actualidad, en cambio, los huertos urbanos invitan a una reconexión con la naturaleza, siendo una herramienta para la educación ambiental y desarrollo de terapias. Hoy en día, el que usted tenga un huerto en su casa es una bendición. Varios factores. Primero, usted sabe qué es lo que contiene ese alimento. Por ejemplo, si es una planta aromática, sabe que no va a tener pesticidas porque usted no se los va a poner. Sabe que está cuidado con mucho amor. Si es por ejemplo, si tiene un árbol frutal, usted sabe que esa fruta es mucho más deliciosa. Yo se lo puedo decir, las frutas, los vegetales cosechados en tu propio huerto son mucho más deliciosos que los comprados en los supermercados o en los mercados, porque tienen todos sus componentes vivos. No hay ni un solo pesticida que haya entrado en ese huerto. Entonces, hoy en día eso nos ha llevado a que la gente quiera tener su propio huerto en casa. Yo en lo personal inicié mi propio huerto a partir del año pasado, cuando iniciamos, todo el mundo fuimos encerrados en nuestras casas y había que empezar a ver qué hacíamos para pasar el tiempo. Yo junto con un grupo de amigos por WhatsApp empezamos a escribirnos y uno de ellos fue el que nos incentivó a hacerlo. Y esto se volvió una locura. Hoy en día creo que si no tengo una planta en mi casa o si no estoy trabajando en el huerto, no sería yo mismo. Bueno, parte de los beneficios emocionales de un huerto es, como ya les voy a mencionar, por ejemplo, un proverbio chino asegura que el secreto para ser feliz toda la vida no es otro que cultivar un huerto. Trabajar la tierra abre una puerta al conocimiento personal y espiritual. Yo en lo personal les puedo mencionar que trabajar en el huerto me ha traído muchas alegrías y hoy justamente estoy con la alegría así, a 1.000.000. Hoy me desperté y entre que arreglaba todo esto para darles la presentación del día de hoy, me fijé que mi planta de maracuyá tiene 5 frutos. Lo que hasta hace una semana solo tenía uno y yo ya estaba sufriendo porque quizás era el único que me fuera a dar, porque hubieron muchas flores, floreció bastante, pero en la zona en la que yo vivo no hay tantos insectos polinizadores. A ver que hoy hay 5, les juro que quería saltar de alegría y en realidad ya mismo más luego paso un video en redes sociales para que todos vean lo increíble que es el ver cómo todo lo que tú estás haciendo para que tu huerto funcione de fruto justamente. Entonces, imagínense ese crecimiento personal y en la parte espiritual porque nos ayuda a reconectarnos. Todos los seres vivos emiten unas vibraciones que son positivas. Al cultivar un huerto estamos en vibraciones positivas. Si usted es una persona que cree en esta parte de la parte energética, que cree esta parte de las vibraciones positivas y por supuesto vibraciones negativas, entonces usted va a estar de acuerdo conmigo en que una planta cuando recibe mucho amor y excelente cuidado va a ser recíproca. Si usted quiere a una planta, ellos van a percibir el amor y el cuidado que usted le da exactamente igual que los animales, puede ser nuestras mascotas o hasta los niños pequeños. Los niños pequeños cuando no pueden hablar todavía, ellos sienten si usted los ama o no los ama. Las mascotas sienten exactamente igual. Y yo tengo el caso en las imágenes que ustedes están viendo, yo tengo una sábila que el otro día estaba conversando con ella, que le digo que ella tiene un complejo de madre porque me da hijos, me da bebés sábilas como ustedes no tienen idea. Ahora tengo como 10 bebés sábilas que no sé qué hacer porque
Ya muchas personas no quieren sábila, entonces no las quiero botar, no las estoy pensando en simplemente buscarles una maceta y empezar a sembrar y poner afuera de mi casa, porque ella es muy dadivosa, me ha dado muchísimo. Entonces siempre yo la cuido, le hablo, tengo mucho cuidado con ella, y esa es la forma en la que ella me está retribuyendo todo ese cariño que uno le imparte. Al estar en contacto justamente con las plantas, usted siente una mejor vibra. Una parte personal que les voy a mencionar es que, si usted se da cuenta, la parte de atrás, o sea, las paredes de mi patio son grises, no tienen un color, nunca me dediqué a ponerles pintura ni nada por el estilo. Antes de tener un huerto, este era un patio triste. Simplemente uno salía como para tender la ropa y nada más. Hoy en día, tener las plantas que están aquí en mi patio es una bendición, porque esos colores verdes, esos frutos, le dan vida a ese gris de fondo. Puede seguir el gris ahí, pero sigo teniendo nueva vida. Ahora salgo con mucho más regularidad al patio, porque tengo que revisar mis plantas, pues, por supuesto. Y si de repente me ven corriendo ahí, es porque estoy empezando a ver que hay como abejitas o un abejorro gigante que cruzo por aquí, porque tengo olores y tengo aceites esenciales cerca. Bueno, entonces cuando uno siente estas vibraciones, cuando usted abre la ventana de su casa y usted simplemente mira afuera hacia sus plantas, usted va a sentir una energía revitalizadora y positiva. Así que esa es una gran, pero gran ventaja de tener un huerto en casa. Trabajar, ah, trabajar en el huerto o un jardín un rato al día estimula de muchos aspectos cognitivos. Entre ellos, mejora la memoria, incrementa la capacidad de concentración, desarrolla la creatividad y la inteligencia, mejora el estado de ánimo, justamente lo que le acabé de mencionar, disminuye la ansiedad y el estrés, aumenta la autoestima y la satisfacción gracias al sentimiento de logro. En serio, ese logro de encontrar esas 5 frutas de mi maracuyá me tiene la autoestima por acá arriba. Desarrolla cualidades como la paciencia y la responsabilidad. En el caso de los niños es increíble cómo les va a mejorar estas cualidades. Cuando mi sobrino vino hace 2 meses atrás a pasar el tiempo aquí conmigo, él sabía que tenía que empezar a trabajar en el huerto. Entonces llegó un momento en el que él se despertaba y no tomaba desayuno, no se lavaba la cara. Lo primero que me preguntaba era: tío, ¿ya regaste las plantas? O sea, pasamos 2 semanas juntos. La primera semana fue como para que él se vaya adaptando, y la segunda semana él solito ya me decía: tío, ¿ya regaste las plantas? Entonces yo le decía: no, te estaba esperando. Y él venía y regaba las plantas. Él hoy en día tiene también sus propias plantas allá en su casa. Entonces viene jalando esa reconexión, y por mí es grandioso que él sienta esta pasión por tener sus plantas. Él también tiene una sábila que también le ha dado muchos hijos, y él dice que no quiere soltar a ninguno de sus hijos. Como mejora la memoria, porque cuando trabajamos en el huerto estamos desconectando nuestro cerebro primitivo. Hay algo que sucede a nivel celular cuando nosotros empezamos a trabajar con las manos. Si usted es un rompecabezas, si usted teje o hace manualidades, o en este caso usted trabaja en la tierra, usted está trabajando con las manos. En ese momento sucede algo en nuestro cerebro. En el día, cuando nosotros nos despertamos, se activa siempre nuestro cerebro primitivo, que es el cerebro de la perdón, se me olvidó la palabra, de la supervivencia, perdón. Ese cerebro primitivo es el que nos va a decir: come, duerme, toma agua, sal de un apuro. Es aquel cerebro primitivo que se encarga de liberar la hormona conocida como cortisol, porque necesita tener nuestro cuerpo una respuesta rápida a los estímulos externos. Este cerebro, cuando pasa conectado todo el día, es el que normalmente se dice: estoy estresado. Entonces, cuando usted empieza a trabajar en la tierra, empieza a trabajar en las plantas, empieza a ensuciarse las manos, este cerebro se desconecta y empieza a trabajar el cerebro ejecutivo.
El cerebro ejecutivo, que es el cerebro más evolucionado, lo que va a hacer es enviarle una señal a los intestinos y decirle, libera el neurotransmisor llamado como serotonina. La serotonina lo que va a hacer es rebajar esos niveles de cortisol y usted empieza literalmente a bajar sus niveles de estrés. Al mismo tiempo, cuando empieza a haber más serotonina en nuestro cuerpo, las células del cerebro, las neuronas, empiezan a comunicarse mejor. Yo en lo personal les puedo decir que cuando he estado trabajando en el huerto y se me pasa el tiempo trabajando en el huerto, llega un momento en el que se me vienen ideas a la mente que quizás las estaba buscando en otro momento del día, pero que en ese momento así se generaron. Porque mis neuronas empezaron a trabajar, la serotonina les ayuda a que ellas empiecen a interconectarse mejor y empieza a haber más oxigenación y cuando te das cuenta, ¡pum!, tuviste una lluvia de ideas. Si eres una persona que ha tenido todo su día estrés en el trabajo o en la casa y no te fluyen las ideas, haz un trabajo manual. Puede ser, como te digo, un rompecabezas, puede ser tejiendo, puede ser trabajando en el huerto. Haz algo con las manos que va a impulsar a que tu cerebro primitivo se desconecte, bajar los niveles de cortisol, el cerebro ejecutivo se enciende, sube los niveles de serotonina y las ideas empiezan a fluir. Por eso es que es importante en este entonces trabajar en nuestro huerto. Entonces son grandes beneficios a nivel emocional porque ustedes saben que hoy en día lo que más estamos son estresados. Entonces necesitamos liberar esas tensiones de una u otra forma y no hay que mejor que con las plantas, porque aparte de todo ellas van a ser muy benéficas con nosotros. Hoy en día todos esos beneficios que les acabo de mencionar se conocen como terapia hortícola y se están integrando a hospitales, residencias de ancianos, escuelas y centros de rehabilitación física. Una de las pautas que hoy se está viendo mucho, bueno, no aquí en mi país por mala suerte, pero en otros grandes países más desarrollados, es que se está implementando estas terapias hortícolas en personas que sufren de Alzheimer. Porque el trabajar en el huerto, justo como les mencioné, empieza a estimular toda esta zona del cerebro y empieza a haber más concentración. Y sabemos que el Alzheimer va a degenerar justamente esta comunicación entre las neuronas. Entonces, estar trabajando en tu huerto te va a ayudar a estimular todos esos aspectos. Así que puede ser que usted no lo crea, pero todos los días es día de terapia hortícola. Regar las plantas, podar las plantas, ver todo esto es terapia hortícola. Les aseguro que si ustedes ya tienen un huerto o tienen un jardín o tienen flores o tienen una plantita y usted le empieza a dedicar más tiempo, va a empezar a ver grandes, pero grandes beneficios. Bueno, ahora sí vamos a pasar un poco más de lleno a la parte ya práctica de este taller del día de hoy. Vamos a ir creando nuestro propio huerto. Para crear nuestro propio huerto, primero tenemos que saber qué tipo de huerto quiero hacer. Y existen varios tipos de huerto. Entre estos son los huertos en tierra, que es el común, el de toda la vida. Usted tiene un poco de tierra, perdón, usted tiene un área frente a su casa de tierra y usted empieza a sembrar ahí, ese es un huerto en tierra. Si su patio, la mitad del patio está encementado y la otra mitad es tierra libre y empieza a cultivar ahí, ese es un huerto en tierra. Ese es el huerto de toda la vida. Huerto en macetas, que es en lo que yo me he experimentado, es justamente esto, como lo está viendo ahí. Que vamos a utilizar macetas de diferentes tamaños para poder cultivar nuestras diferentes plantas. Pueden ser plantas aromáticas, plantas de frutales. Entonces, estos van a ser justamente dependiendo de las macetas. Vamos a tener una pequeña restricción aquí, que no podremos sembrar un árbol porque un árbol no va a poder tener las raíces suficientes para estar dentro de una maceta. ¿Va a poder cultivarse? Sí. ¿Va a poder crecer? Sí. Pero va a llegar un momento en el que como no va a tener espacio para que las raíces crezcan mucho más, por ejemplo, un árbol de aguacate, un árbol de limón, que son árboles grandes, va a llegar hasta un punto que no va a avanzar más, pero tampoco va a decrecer. Entonces como que se pasman ahí. Huertos en balcón son huertos hechos en maceta, pero en espacios reducidos. Si usted de repente vive en un departamento, en un quinto piso, pero usted tiene un hermoso balconcito, usted puede empezar a trabajar ahí su propio huerto. Eso sí, tenemos que trabajar con plantas un poco más pequeñas porque vamos a necesitar macetas más pequeñas. Huertos verticales, no sé si se lo alcanzan a ver, son huertos hechos en pared, que son en macetas,
en el que tú lo que haces es aprovechar la estructura de la pared para poder poner macetas técnicamente suspendidas ahí en la pared. Y huertos en bacanales, esto ya es como para personas un poco más expertas, son como huertos en tierra, pero en macetas mucho más grandes. Ya estamos hablando de cajones que tienen aproximadamente unos 2 metros por 2 metros, 2 metros de ancho por 3 de largo, por ejemplo, por 1,5 de profundidad, en el que tú lo vas a ubicar en un lado, vas a rellenarlo completamente de tierra y tú vas ahí a segmentar, a decir, voy a plantar esto aquí, voy a plantar esto acá. Esos son para personas que desean tener un huerto así como que un espacio ya integrado. A mí en lo personal, como les digo, me gustan los huertos en maceta porque puedo mover las macetas de un lado a otro dependiendo de la situación. Aquí justamente tengo las imágenes, por ejemplo, huerto en tierra, directamente en la tierra, huerto en vertical, suspendido, con macetas, huertos en balcones, que son huertos más pequeños porque tengo que aprovechar el espacio del balcón, y huerto en bacanal, que son como justamente lo ven ahí, que son espacios mucho más grandes, siguen siendo, yo le digo que son unas macetototas, pero ya están ahí, o sea, no se van a mover para ningún lado, pero tampoco tienen esa conexión directamente con la tierra. Perfecto. El sustrato. Cuando usted ya tiene decidido qué huerto va a hacer, dice, bueno, yo tengo mi pedazo de tierra, entonces voy a trabajar ahí, entonces necesito saber qué tipo de sustrato voy a tener. Quizás la tierra que usted tenga en ese lugar sea una tierra muy arcillosa. Entonces es importante que usted sepa primero qué es el sustrato. El sustrato es lo que nosotros conocemos como tierra de sembrado. Existen varios tipos. Los sustratos semilleros, que son ideales para germinar semillas, son sustratos muy enriquecidos con vitaminas y minerales necesarias para que la semilla germine y el plantín tenga excelentes nutrientes para crecer fuerte. Existe el sustrato universal o tierra de sembrado, que es el general. Así, usted lo puede utilizar para toditas sus plantas. Quizás para unas plantas tendrá que mezclarlo con algo más, con piedrita, con arena o algo, o en otras simplemente no lo va a hacer. Pero es la base de todo sustrato. El sustrato con humo de lombriz es el sustrato universal, pero se le ha añadido este nutriente llamado humo de lombriz, que es un procesado hecho por lombrices rojas californianas que están trabajando en tierra y al generarle excremento en esa tierra, lo que están haciendo es generándole nutrientes. Entonces ese humo de lombriz se recoge y se mezcla en la tierra, en el sustrato universal. Es lo que normalmente conocemos como sustrato, o como le dicen acá, tierra de sembrado abonado. Es porque viene sustrato con humo de lombriz con tierra universal. El sustrato ecológico es el que normalmente nosotros podemos hacer en casa, porque usted compró un saco de tierra de sembrado y usted aparte les va a ir abonando lo que son compostas. Entonces usted ahí va a generar un sustrato ecológico porque usted está generando ese abono con los residuos que tienen en su casa. Yo, por ejemplo, aquí, no sé si me alcanzan a ver, tengo sustrato, ¿sí ven? Esto es tierra simple, tierra de sembrado, pero yo ya la tengo abonada. ¿Por qué? Porque le he puesto, bueno, yo tengo un saco aparte donde ya le he puesto lo que es composta, entonces este es un sustrato que yo lo utilizo para semillero, pero así mismo también para mis plantas más grandes, porque tiene suficientes nutrientes. Tengo esto por acá. Perfecto. Si usted decidió hacer su huerto en macetas, sea en vertical, sea en el balcón o sea en macetas para tenerlas en el patio, viene una excelente recomendación: preparar la maceta. Es importantísimo el drenaje en una maceta, porque si usted no le hace suficientes agujeros a su maceta, corre el riesgo de que cuando la riegue el agua no drene completamente, empiece a acumularse en el fondo y esa tierra puede tender a podrirse. Cuando esa tierra se pudre, las raíces se pudren y créanme, es muchísimo más fácil salvar una planta que esté muerta de sed a una planta que esté ahogándose en agua. Yo les voy a poner, por ejemplo, esos son unos, yo le digo que son macetitas temporales, son de papel biodegradable, dice aquí, no sé cuán biodegradable sea, pero ahí dice biodegradable.
yo este de aquí, por ejemplo, si usted le viene y le hace un agujero, no es suficiente. Le hacemos 3 agujeros, no es suficiente. Yo necesito que el agua drene. Así que, ¿qué le hacemos? 8 agujeros. Este ya es un macetero temporal donde yo puedo sembrar para cosechar desde semillas, o sea, para germinar desde semilla, o por ejemplo, para hacer esquejes en tierra. Entonces, déjenme ver si se alcanza a ver. Si ven, yo le he hecho suficientes agujeros para que el agua jamás se empose. Y es una maceta temporal. Por ejemplo, en el caso de una maceta de acá, si pueden alcanzar a ver, tengo bastantes agujeros en mi macetero. Es importante que el macetero tenga bastantes agujeros. Si usted cree que ya le hizo suficientes agujeros, piénseselo una vez más. ¿Por qué es importante que tenga suficientes agujeros? Vamos a ver lo siguiente. A ver, miren. Yo aquí tengo, este es un plantín de oregano. Y aquí tengo agua. Miren. Automáticamente empieza a regar. O sea, empieza a drenar. El agua no se va a quedar emposada. Por eso necesito que tenga suficientes agujeros. El agua se va a humedecer, sí, pero el agua va a seguir su curso y va a terminar cayendo. Por eso es que es muy necesario que mi maceta, así sea temporal, tenga suficientes agujeros. Porque si el agua, si por ejemplo yo le hubiera puesto agua ahorita y esto no hubiera empezado a caer, el agua significa que no tiene la suficiente salida y el agua se va a quedar ahí, se va a empezar a retener. Y créanme, yo ya he pasado, una vez tuve un problema con una planta de hierbabuena en el que hacía unos soles terribles y yo le echaba agua, yo le echaba agua, yo le echaba agua. Y llegó un momento en el que de tanta agua que le eché no se revitalizaba. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Me tocó hacer una operación de última hora, sacarla de su maceta, retirar esa tierra que cuando la percibí tenía un aroma no a tierra húmeda, sino ya un aroma desagradable, revisar las raíces, cortar las raíces que se habían podrido, podarla completamente, y una planta que era así enorme me tocó dejarle una cosa así chiquitita y me tocó enviarla a cuidados intensivos. Cuidados intensivos en mi casa es una zona donde está bajo techo y no le cae luz del sol directa para que se recuperara. Era la única forma en la que yo iba a poder salvar mi planta de hierbabuena. Por eso les digo, es mucho más fácil salvarla de una planta que se esté muriendo de sed, porque usted lo que hace es echarle agua y ella se revive, a una planta que le haya echado mucha agua o que el agua no haya drenado completamente y se esté posando ahí y se empiezan a podrir las raíces. Entonces, si usted va a empezar a hacer un huerto en maceta, hágale la cantidad de huecos suficientes. El tipo de planta. Creo que aquí tengo un mensaje en el chat, a ver si lo puedo ver. Perfecto. El tipo de planta. Para que el huerto sea exitoso es necesario pensar, por supuesto, muy bien qué se quiere cultivar. Yo hoy en día me vuelvo tan fanático de las plantas que quiero cultivar todo lo que tenga semillas. Si compro un tomate, quiero cultivar el tomate. Me da ganas de sembrar todo lo que veo. Pero tengo mis limitantes, no tengo un espacio adecuado y todo eso. Entonces, para hortelanos, nos vamos a conocer como hortelanos ahora, de ahora en adelante usted va a ser un hortelano si empieza a trabajar en el huerto. Para hortelanos novatos es muy recomendable empezar con hierbas aromáticas, como la albahaca, el cilantro, la hierbabuena, la ruda, la menta, el orégano ecuatoriano, que se lo conoce como oreganón. ¿Por qué? Porque estas plantas tienden a ser muy resistentes a plagas y por sobre todo tienden a no necesitar tantos cuidados como uno cree. Además, con las respectivas podas que uno le haga, ellas tienden a crecer muy bien. Entonces es importante que en lo especial yo le recomendaría la albahaca, la hierbabuena, la ruda y el orégano. Yo el orégano son muy resistentes, muy resistentes. La ruda es extremadamente resistente. Ahora, hierbas aromáticas que no te recomendaría para que inicies tu huerto son la lavanda ni el romero. Estas dos plantas son muy, pero muy delicadas.
si tú te excedes en el riego, se pudren. El romero y la lavanda provienen de una parte del Mediterráneo en el que, donde crecen de manera silvestre, no hay son áreas rocosas, no es que haya tanta lluvia, entonces no necesitan tanto riego. La ruda también proviene del Mediterráneo, pero su nombre lo dice, justamente lo dice, es ruda. Yo en lo personal, por ejemplo, yo tuve una ruda, tuve un video hace un par de semanas en mi canal de Facebook, donde expliqué los usos y los beneficios de la ruda y hice la poda de mi ruda en vivo y explicaba por qué a la ruda no hay que echarle tanta agua muy seguido. Eso a lo máximo es una vez a la semana, casi igual que los aloes o las sábilas conocidas como se conocen en otro lado, o los cactus como se conocen también, que no necesitan tanta agua, necesitan es mucho más sol. Entonces, estas plantas de aquí, si tú vas a empezar de cero, no te recomiendo ni la lavanda ni el romero, porque quizás, como eres muy inexperto, te vayas a exceder y se puede echar a perder y vas a perder esa pasión por el huerto. A mí sí me ha pasado que he tenido plantas que se han echado a perder por mi inexperiencia, pero hoy en día ya tengo la experiencia que he acumulado con el transcurso de los meses y justamente eso es lo que les estoy compartiendo el día de hoy. Así que si van a salir de aquí, corra, vaya al vivero más cercano, empiece a tener todas sus herramientas y tranquilamente puede comprar una albahaca, una hierbabuena, un orégano ecuatoriano o oregano según su país, si es que tengo de otras personas de otros países, pero le va a servir. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que me han dicho, ay, pero es que esas plantas no son tan orgánicas. Las plantas tienen un sistema de desintoxicación propios, así como el ser humano, tomando agua constantemente, tomando sus vitaminas, se desintoxica de cualquier cosa con el paso del tiempo, las plantas tienen exactamente lo mismo. Así que no sea orgánica cuando usted la compre, no significa que no pueda ser orgánica con el transcurso del tiempo que usted le vaya a dar. Porque usted la va a cuidar, usted ya no le va a poner pesticidas, ni ningún otro químico, usted la va a regar como es, entonces esa planta se va a desintoxicar de todo lo que haya tenido antes y va a empezar a crecer como una planta completamente nueva. Así que quitémonos ese chip porque ya hay personas que me han dicho, ay, pero es que esos lugares no son orgánicos. No, quítese eso. La planta, si usted la cuida como es debido, ella va a dar todo de sí y se va a volver prácticamente una planta completamente nueva. El riego, justamente como les acabo de mencionar, bueno, déjenme volver a mostrarles mi plantita de orégano. En la parte del riego es muy importante porque conocer siempre cuánto se debe regar una planta es vital. Si me excedo en el riego, tiendo a dañarla porque la estoy ahogando. Si me falta riego, tiendo a matarla porque se está muriendo de sed. Entonces siempre investigue. En YouTube hay muchos canales donde usted puede saber si esa planta es de bastante agua, de poca agua, entonces usted va a ir viendo. Hay que investigar siempre cuánta agua necesita esa planta, pero por sobre todo nada va a eliminar el sentido común. Por ejemplo, yo esta la acabo de regar, pero el orégano es una planta que necesita un riego constante de todos los días, pero no es un riego excesivo, simplemente como para humedecer la tierra y ahí se acabó. Eso con el orégano, quiero que lo vean porque está hermosísimo, ya está listo para trasplantar a una maceta. ¿Qué sucede en el caso de la ruda? Aquí tengo unos esquejes de ruda. Si ustedes me siguen en mis redes sociales saben que estoy en un proyecto de la ruda. Aquí está pasando algo. La ruda me estoy excediendo con, quiero ver si lo alcanzan a ver bien, me estoy excediendo con el agua y miren que tengo unas ramitas que se están como cayendo. Si yo meto el dedo y me sale húmedo, significa que en este caso yo tengo que dejar por lo menos unos 3 días sin agregarle ni una gota de agua porque la ruda es una planta que no necesita tanta agua. Entonces siempre usted necesita saber si usted mete el dedo y el dedo le sale así de húmedo es porque no necesita más agua o la planta puede aguantar un día más sin agua, sentido común. Si usted sabe que esa planta es de mucha agua, entonces usted le va a hacer el riego, pero le va a hacer con menos intensidad, como para humedecer la tierra, pero no más, no la va a encharcar en agua.
Yo sé que la ruda, definitivamente, miren cómo el exceso de agua la está como marchitando. ¿Y quién diría que tanta agua, tanto amor la pueda marchitar? Pero es así, ella no necesita tanta agua. Entonces la forma en la que la voy a rescatar es dejarlo en un lado sin ponerle más agua, porque que usted no lo crea, si yo metí el dedo y la primera parte, que serán unos 5 centímetros, está húmeda, esta parte acá abajo está mucho, pero mucho más húmeda. Así que tenemos que esperar que el agua se termine de, no de evaporar, sino que se seque, y yo le podré volver a echar agua, pero muy poquito. Siempre conozca usted cuánta agua necesita la planta que usted está cultivando. Déjame limpiar esto acá. Perfecto. Listo. Los fertilizantes o abonos son los nutrientes para las plantas y las van a ayudar a que las plantas sean mucho más fuertes cuando llegan plagas, van a aumentar las flores y su frondosidad, van a apoyarle en el crecimiento saludable de la planta. Recordemos cuando hablábamos de los sustratos semilleros, son justamente ahí viene, es tierra de sembrado, pero que viene muy nutrida, o sea, suficientemente abonada o fertilizada para que las semillas tengan esa fuerza para poder salir. Entonces existen varios tipos de fertilizantes. Tenemos fertilizantes químicos, que son nutrientes elaborados por el ser humano, por supuesto, pero realmente son hechos más de manera científica, están hechos de origen mineral, de origen animal, vegetal o hasta sintético. Cuando hablamos del químico son más hacia sintético. No estoy diciendo que sean malos. Si usted cuando lea la etiqueta lee qué tipo de componentes tiene el fertilizante que va a utilizar, entonces usted puede ver si es que le conviene o no le conviene, o pregunte en el vivero donde vaya a comprar el fertilizante cuán químico es o cómo se debería utilizar. No estoy en contra de los fertilizantes químicos, pero hay otras formas de fertilizar mucho más naturales. Está el fertilizante casero, que son nutrientes hechos en casa con cáscaras, que ya les voy a dar una receta, y la composta, que es la descomposición de desperdicios orgánicos como las cáscaras de papa, residuos del tomate o todo este tipo de cosas. Cuando uno está haciendo la comida, el almuerzo y va dejando todos estos desperdicios orgánicos, no lo bote a la basura, sino bótelo a su tachito donde usted está haciendo composta. Entonces ese desperdicio, que usted lo ve como desperdicio, son nutrientes riquísimos para la tierra. La tierra va a impregnarse de todos esos nutrientes, eso se va a descomponer completamente y tendrá un abono casero hecho en casa. Aquí les tengo una receta, si usted desea, hágale capture. Para 1 litro de agua, usted va a necesitar 3 cáscaras de banano, usted es un banano grande, 3 cáscaras, o puede utilizar 3 cáscaras de papa y 2 cucharadas de miel de abeja. Si va a ser 1 litro, use o 3 cáscaras de banano o 3 cáscaras de papa. Si quiere, use las dos, o 3 cáscaras de banano con 3 cáscaras de papa, pero hágalo en 2 litros de agua. Cuando esto se pone a hervir, una vez que esto ya hirvió, usted apaga la hornilla, usted ahí le pone las 2 cucharadas de miel de abeja, lo disuelve bien y lo deja enfriar. Luego que eso esté frío, usted lo pasa por un colador y le va a quedar un té. Este es lo que se conoce como té de potasio. Ahora, hay algo muy importante. Usted va a mezclar esa cantidad de té por la misma cantidad en agua limpia. Si, por ejemplo, si tengo, pongámosle, si tengo un frasquito como de este tamaño de té de potasio ya hecho, preparado, yo tendré que agregarle la misma cantidad pero en agua. Nunca se va a poner el té de potasio directo a la planta, siempre se tiene que diluir. Entonces usted lo va a poner en otra parte. Entonces, por ejemplo, si está haciendo 1 litro en agua, 1 litro de té de potasio, usted le tiene que agregar otro litro de agua pura. Y ahí sí usted va a empezar a regar sus diferentes plantas. Entonces, esta es una receta que yo en lo personal la hago lo necesario, lo suficiente. No excedernos tampoco en el abonado. Normalmente se debe abonar una vez cada 2 meses, dependiendo de la planta. En este caso, para mi maracuyá lo hice mucho más seguido porque ella necesita bastantes nutrientes porque está sacando fruto. Pero en plantas como estas de acá, que son más pequeñas, que no me están dando frutos, sino que son sus hojas lo que yo lo cosecho, entonces el abono va a ser más espaciado, pongámosle una vez cada 3 meses. Entonces no nos excedamos porque de repente vamos a pensar que, ay,
quiero que mi planta sea muy fuerte, entonces le voy a poner abono todas las semanas, también puede caer en el error de que exceso de abono mata a la planta, aunque usted no lo crea, también la puede matar. Así que vamos siendo espaciados con eso. Hágale capture a esa, espero que ya le haya hecho capture a eso y que recuerde mi recomendación. El té de potasio es muy bueno como nutriente para la planta. Otro abono, en realidad no lo quise poner ahí, son por ejemplo el excremento de los animales. Por ejemplo, si usted tiene mascotas y usted no lo saca, que hagan sus necesidades al parque donde recoge o eso por el estilo, y usted lo hace dentro, usted recoja eso, ese excremento, mézclalo en la tierra y también es un excelente abono. Y algo que a quizás no le vaya a gustar mucho a la gente, el orine, cuando usted se despierta en la mañana y usted orina, ese orine está lleno de nitrógeno y es un excelente abono para las plantas. E igual, una parte de orine diluido en una parte de agua y también lo puede abonar a las plantas. Entonces, mire todos los abonos que podemos hacer en nuestro propio hogar y libre de químicos. El cuidado. Bueno, aquí vamos a entrar un poco más en detalle del cuidado de las plantas y ya voy a empezar a recomendarles aceites esenciales. Es muy pero muy importante analizar muy de cerca las plantas, ya que los pequeños insectos también van a querer sacarle provecho a su huerto. Así es. Si su huerto está saludable, hay muchos insectos que van a querer y dicen, bueno, esa planta tiene que estar súper nutrida, tiene que estar riquísima, vamos a comérnosla. Entonces, van a ver esos insectos. Las orugas, los pulgones, los hongos también pueden causar grandes daños a las raíces y a las hojas de nuestras plantas. Para esto podemos recurrir a métodos naturales, pues por supuesto que con la constancia nos van a traer grandes beneficios. Antes de darles el ejemplo del limpiador doméstico TIF, les voy a tener una experiencia propia. El año pasado, cuando yo tenía mi planta de albahaca, le cayó pulgón blanco. Me acerqué a un vivero a conseguir algo que me ayudara a controlar eso y ellos me dijeron, tenga, aquí está este líquido, mézclalo y échalo. Entonces yo les pregunté, ¿y cuán natural es? Me dice, no, eso usted le echa y le va a matar al pulgón completa. Pero eso sí, usted si le echa eso hoy día, usted no puede comer de esa planta por lo menos un mes después. Entonces yo me puse a pensar, si ese pesticida, que en realidad era un pesticida, lo fui a conseguir un vivero y me le dijeron, tenga, que eso es efectivo, que eso le mata todo, va a matar al insecto, de este caso de la plaga, pero al mismo tiempo va a dañar tanto a mi planta que necesite un mes para recuperarse de eso de ahí, porque va a estar intoxicada literalmente, y que yo no lo pueda comer, entonces significa que no es natural ni tampoco es saludable. Porque no sé si mi planta después de un mes se habrá limpiado completamente de todo ese químico que se puso para matar la plaga y de repente lo estoy consumiendo yo. Entonces vemos que es muy importante saber qué es lo que le estamos poniendo. ¿Qué sucede en el caso del limpiador doméstico TIF? Como yo lo tengo aquí a la mano, el limpiador doméstico TIF es una mezcla 100% natural, no es biodegradable, no es tóxica, está hecha con aceites esenciales y con componentes naturales. Entonces lo que va a hacer es ayudarme a mantener a raya de manera preventiva a todos los insectos que puedan querer a venir a aprovecharse de mi huerto, pero al mismo tiempo no le va a afectar a la planta. Eso significa que si yo cojo y le hago el preparado, que es en 2 litros de agua, una tapita, miren, en 2 litros de agua solamente una tapita de limpiador doméstico TIF, que en realidad lo utilizamos para limpiar todas las cosas que son de nuestro hogar, pero yo le he encontrado ese otro uso, por eso es que esta cosita es un limpiador multiuso, porque lo puede utilizar en casi todo. Lo único que no puede hacer es tomárselo, eso sí no se lo puede hacer. No porque le vaya a hacer daño, sino que no creo que el sabor sea agradable como para poder bebérselo, pero no es tóxico. Entonces, si esto no es tóxico, va, eso sí, a ayudarme a eliminar la plaga, a prevenir por sobre todo, y lo que va a hacer es que no le va a causar el daño a mi planta y por ende yo la podré cultivar hasta el mismo rato en el que le haya echado este preparado. ¿Cómo lo hago? En 2 litros de agua, repito, una tapa de limpiador doméstico TIF
lo mezcla muy bien y usted va a atomizar de 2 a 3 veces a la semana de manera preventiva. Recuerde que siempre vamos a iniciar algo de manera preventiva, porque vamos a prevenir que suceda lo siguiente. Entonces yo ahora lo que hago es atomizar una vez a la semana, pero porque mi huerto está muy saludable y he mantenido, ya tengo varios meses que no he visto ni un solo ni un solo bichito nocivo, porque existen otros bichos que son muy necesarios en nuestro huerto. Entonces, el limpiador doméstico TIF, 2 litros de agua, una tapita, un atomizador, y usted simplemente lo que hace es, de manera preventiva, una vez a la semana, atomizar por todo su huerto y listo. De eso ya usted está trabajando su huerto, previniendo cualquier cosa. Ahora, sucede que de repente, pese a todos nuestros cuidados, llegan. Y llegan porque llegan. Esos animalitos que no queremos en nuestro huerto van a llegar y son las plagas. En este caso yo tengo un ejemplo ahí de cómo mis plantas de albahaca fueron atacadas por pulgón blanco o mosca blanca como también se conoce. Entonces ya el limpiador doméstico no es que no les va a funcionar, pero sí va a necesitar algo un poquito más fuerte. O sea, ya pasamos la parte preventiva, el ideal sería mantenernos siempre en la parte preventiva, sino que de repente sucede que no podemos evitarlo. Nuestro huerto está tan rico que llegan así porque van a querer sacarle provecho. Entonces tenemos que empezar de manera un poco más fuerte, un poco más agresiva. Yo tengo una receta que se llama Buyback Extrema, porque ya voy a la parte extrema, y aquí voy a trabajar esto. Voy a utilizar 2 onzas de vodka, yo tengo aquí, les voy a poner esto acá, 2 onzas de vodka, voy a utilizar 20 gotas del aceite esencial de menta, con 20 gotas de aceite esencial de árbol de té. El árbol de té tiene un aroma, en lo personal, me huele a insecticida. Entonces, o sea, la primera vez que lo olí sentí como un rechazo, ya ahora lo percibo y me agrada, tiene un aroma agradable, pero la primera vez que lo percibí sentí como que, ay, esto huele como insecticida. Y voy a utilizar agua destilada. ¿Cómo lo voy a preparar? En un frasco de 500 ml voy a agregar primero las 2 onzas de vodka, voy a agregarle las 20 gotas de esencia de menta, 20 gotas de árbol de té, mezclo muy bien y le completo con agua destilada. Entonces veamos cómo pasó. De manera preventiva trabajo en 2 litros una tapita. Es preventivo. En el caso que suceda que la plaga llegó y vino para quedarse, entonces usted tiene que entrar a la parte ya más fuerte, ya más agresiva, vamos a trabajar muy fuerte, reduje la cantidad de agua, pero estoy utilizando más aceite esencial. ¿Cómo lo atomizo? Hoy el oreganón ha estado de modelo para toda esta explicación. Cuando las plagas normalmente siempre se van a posar por debajo de las hojas. Las plagas por debajo de las hojas o por ejemplo en la parte de los tallos. Entonces usted va a escoger un horario del día. Puede ser muy de mañana, pongámosle 6 de la mañana, 7 de la mañana o al anochecer, 6 de la tarde, 7 de la noche. Y usted lo que va a hacer, déjame ver si, ¿ya? A ver, ahí fue. Y usted lo que va a hacer es, con su preparado, atomizar por debajo de las hojas. Yo estoy aquí como está nublado, entonces no tengo mucho problema. Le va a atomizar justamente en el área donde está la plaga. O sea, vamos a trabajar directamente ya en el área infectada, por así decirlo, con nuestro preparado con aceites esenciales. Si usted ve que está siendo muy agresivo, es porque sucede, de repente va a ser muy agresivo, hágalo en la mañana y en la noche, pero siempre en esos horarios bien espaciados. Nunca lo haga mediodía, ni 1 de la tarde, o sea, en esas horas, porque la planta está en todo su proceso de fotosíntesis. Y si usted le empieza a atomizar, puede obstruir con el líquido los poros de la planta. No va a ser dañino para la planta porque recordemos que estamos trabajando con productos 100% naturales, cero tóxicos, pero en cambio sí puede atrofiar un poquito la fotosíntesis del momento. Entonces, o muy de mañana o ya entrada la noche lo puede hacer.
Porque, por ejemplo, si es muy de mañana, hasta que el sol salga completamente, que ya es tipo 8 de la mañana, entonces ya el atomizado ha empezado a secarse y ha empezado a trabajar. Y en la noche, pues por supuesto, ya la planta entra en un estado de reposo y va a tener toda la noche para que eso funcione. Entonces, esa es la recomendación. Siempre por debajo de las hojas, en el área afectada, nunca por encima. Encima no le va a hacer nada. La plaga siempre se va a poner por debajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno trabaja cuando ya vamos al extremo. Entonces, siempre lo ideal es mantenernos en la parte preventiva. Eso es lo ideal. Pero cuando la cosa se sale un poquito de control, porque quizás nos descuidamos, no le dimos suficiente cuidado, no nos pusimos a revisar las hojas, las plantas, entonces nos descuidamos prácticamente, eso puede suceder. Entonces tenemos esta solución que es con aceites esenciales, menos cantidad de agua, más aceite esencial y vamos a ir directamente a la fuente. Ahora, ¿existen insectos benéficos? Eso por supuesto, existen excelentes insectos benéficos para nuestro huerto. Entre esos las abejas, la mariposa, que son insectos que ayudan a la polinización, ideales para la polinización, necesarios para la polinización. La catarina o mariquita, como conocida en otros lugares, son depredadores excelentes contra este tipo de insectos nocivos. El escarabajo, la lombriz, cuando hablamos de lombriz nos referimos a la lombriz roja, que es la lombriz que le vamos a poner en la tierra. Esa lombriz va a nutrir la tierra con su excremento y al mismo tiempo va a airear la tierra, va a ayudar a controlar el pH. Es muy pero muy buena para nuestro huerto. Ahora, yo no he puesto en práctica todavía cómo me sería, porque no he podido conseguir utilizar lombrices en macetas, porque el detalle es que la lombriz se va a estar reproduciendo y quizás la maceta va a empezar a mantenerla como muy compacta, entonces puede llegar un momento en que vaya a tener exceso de lombriz. Yo ahí no les puedo dar una recomendación exacta porque no lo he podido comprobar, pero por ejemplo si usted tiene un huerto en tierra, ahí sería ideal poner lombrices para que ellas vayan ahí escarbando y nutriendo la tierra. Las mantis religiosas, estos insectos son excelentes, pero excelentes depredadores contra insectos nocivos, así como la crisopa y la libélula. Estos insectos yo los he estado viendo más seguido por aquí por mi huerto, y desde que tengo esos insectos les juro que no he tenido más peligros o alarmas de plagas. Otro insecto que no lo pude conseguir en la imagen son las arañas. Las arañas también son excelentes depredadoras. Desde que empecé a tener mucho más plantas me empecé a dar cuenta que tengo más arañas. Las arañas lo que hacen son, déjame ver si lo puedo acá, empiezan entre las hojas, entre las ramas, empiezan a tejer sus hilos, ellas hacen ahí sus pequeños nidos y son depredadores. Que hay un insecto nocivo y les aseguro que se lo van a comer. En mi planta de maracuyá había una hoja que estaba como un poco virada, entonces ahí había hecho nido una araña. Las arañas también son excelentes cuidadoras de nuestro huerto. Son excelentes, van a ayudar a controlar eso. Un día hablé con las arañas y les dije, bueno, ya que ustedes quieren vivir de aquí de gratis, van a tener techo, casa, comida, pero necesito que cuiden mi huerto. Y les aseguro que ellas han estado cuidando todas mis plantas. He visto muchas más arañas y cada vez que veo una araña caída lo que hago es recogerla, le digo, véngase, y la llevo a cualquier planta para que haga su nido ahí. La poda, esa parte es la que me va a encantar. Es muy necesario podar, porque cuando usted poda, usted está ayudando a que la planta crezca de una mejor forma. Una poda frecuente, a diferencia de lo que se piensa, promueve siempre un rebrote saludable en las plantas aromáticas. Es muy importante saber que es en las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas, a diferencia de plantas como la papaya o como por ejemplo como el aguacate o el limón, que son plantas que tienden a ser árboles, donde usted los llega a podar, lo que van a hacer es cortar su crecimiento. En las aromáticas, en cambio, podarlas, cortarles las hojas, o sea, hacerle su poda, lo que va a hacer es ayudarles a rebrotar. Y aquí les tengo un gran ejemplo. Déjenme ver cómo puedo mover. A ver, déjenme ver si lo pueden ver aquí. A ver, déjenme poner un poquito aquí. Esta es una planta de albahaca. Yo no la podé, en su momento no la podé lo necesario. ¿Y qué es lo que sucedió? Si se dan cuenta, el tallo principal
tiene una altura casi de una cuarta. ¿Esto qué será? 15 a 20 centímetros. Y miren lo que está sucediendo a los lados. De ahí, desde acá arriba, recién está empezando a rebrotar. Entonces, este tallo, como no lo podé a tiempo, lo que hizo fue crecer, hilarse, y de ahí está creciendo. Y miren, es una albahaca muy débil. Casi que el viento ya mismo la bota. Porque no se hizo tupida, no se hizo un arbusto como yo quisiera. Ella se empezó a crecer hacia lo largo y recién acá quiere empezar. Entonces sucede que arriba va a empezar a hacerse más abultada, pero el tallo no es lo suficientemente fuerte y el peso la va a terminar haciendo caer a la larga. Yo aquí tengo que trabajar en esta albahaca prácticamente porque de acá abajo sí tengo nuevos brotes, entonces me va a tocar cortarla. No se sienta mal si le toca cortar. Siempre que vaya a hacer una poda, en este caso que son podas auxiliares extremas necesarias, vea dónde es el último rebrote y de ahí corte para que ahí empiecen a rebrotar las nuevas ramas y no se pierda y se empiece a hacer un arbusto. Este es un ejemplo de lo que no se debe hacer o de lo que se debería de haber hecho. Otro ejemplo, en cambio, por ejemplo, déjenme poner este está más pesado. Ahí, no, déjenme ver si se lo puedo poner más acá. Este en cambio es, sí, ahí creo que se puede ver. Este en cambio es una planta de hierbabuena. Esta sí la estuve podando en su momento y miren cómo el tallo, esta parte del tallo es bien bajito y de ahí están saliendo nuevas ramas. Entonces se está haciendo un arbusto. No quiero que crezca hacia lo largo, o sea, hacia lo alto, sino quiero que se haga hacia lo ancho, para que sea un arbusto hermoso. Porque cuando se hace un arbusto hermoso, ahí sí tiene la suficiente fuerza para que empiece a ir hacia arriba. Porque el viento no la va a afectar tanto, la lluvia no la va a afectar tanto, entonces va a ser fuerte. La albahaca, una lluvia pequeña y esa la tumba, porque no tiene la fuerza suficiente porque está muy hilada, muy hacia arriba. ¿Cómo la voy a podar? Si usted tiene una tijera de poda, perfecto. Si usted tiene una tijera de cocina que esté bien afilada, siempre lo primero que vaya a hacer es desinfectar. Usted use su alcohol. Yo utilizo un alcohol con aceites esenciales. Limpie, porque siempre que vamos a podar no debemos de repente está esto en la casa donde lo tenga guardado, si no queremos que le vaya a pasar algo. Siempre que vaya a podar, mira su planta. Yo, por ejemplo, en esta hierbabuena estoy empezando a darme cuenta que tengo unas ramas que están como cayéndose. Eso significa que esas o no están teniendo la fuerza suficiente o simplemente necesito cortarlas y haga el corte directo. No utilice nunca un cuchillo, porque usted un cuchillo va a estar haciendo así hasta cortar y lo que va a hacer es lastimar. Siempre utilice un objeto afilado como una tijera, pues en este caso si usted tiene de poda o si tiene una tijera de cocina, la de cocina, pero que esté bien afilada para que sea un corte limpio y directo. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger esta hojita de aquí que está aquí, busco de dónde empieza o de dónde necesito podarla y la corto. Un corte directo. Acá tengo otra. No tengan miedo, lo que usted está haciendo es prácticamente como cuando usted va a la peluquería, cuando usted va y se corta el cabello. Hay personas que dicen, hay personas que han dicho, quiero que me pele toda mate porque quiero que me salga nuevo cabello. No sé si has escuchado ese dicho. Bueno, más o menos es casi lo parecido. Vamos a cortarlo y lo que voy a hacer es impulsar a que las demás, porque por ejemplo, no lo alcanzan ustedes a ver, pero aquí tengo brotes más pequeños que necesitan nutrientes para crecer fuerte. Entonces, cuando usted poda, lo que está haciendo es impulsando esos brotes. Entonces, vamos a podar acá también. Aquí. Y en la parte de acá arriba, lo que voy a hacer es que quiero mantenerlo así a una altura, porque, repito, quiero que sea un arbusto, no quiero que sea tan a lo largo, por el momento. Entonces voy a cortar acá. En la última parte y corto. Miren. Acá. Corto. ¿Ven? Acá corto, acá voy a cortar acá. Acá, así. Corto. ¿Ven? Si ven cómo quedó. Aquí le acabo de hacer una peluquería súper rápida a mi planta. Recuerden siempre
desinfectar lo que usted vaya a utilizar para cortar, que el corte sea limpio, directo. Nunca utilice un cuchillo porque un cuchillo va a estar ahí dándole y lo que va a hacer es lastimar la planta. El corte que tiene que ser directo. Y mire, yo ya acabo de podar. Esto no es pérdida. Uy, una libélula. Te dije que tengo insectos aquí. Y ya lo que va a hacer es empezar a rebrotar. Eso es lo que se llama rebrotar. Yo estoy impulsando a que deje de crecer hacia arriba y empiece a crecer hacia los lados. Cuando ya sea un arbusto hermoso, tendrá la fuerza suficiente para irse hacia arriba. Como les mencioné hace 2 semanas atrás, yo hice una presentación en mi canal de Facebook, Doy la Ruda, y ahí indiqué el tremendo error que tuve, porque, yo dejé que mi ruda creciera, y se hizo muy larga, pero el peso llegó un momento, el que se hizo como de este porte, el peso la tumbó. Entonces, en ese momento, para quienes desean, pueden ir a mi canal de YouTube, pueden ver ese video, está ahí, y la podé. Hice la poda, y hoy en día no se alcanza a ver, pero allá la tengo, ha reverdecido, se ha hecho más grande, porque hay que irla podando, siempre váyala podando, porque cuando empiezan a irse para arriba, se hacen débiles, como la albahaca, y no se hacen bellas y hermosas, un arbusto hermoso, como en este caso la hierbabuena o la ruda. Entonces es muy importante la poda es muy importante. ¿Cuánto tiempo se debe podar? Usted lo puede podar una vez a la semana, si es que usted ve que necesita. Además, al podar, usted puede ir viendo qué hojas ya están muy marchitas, entonces usted las puede ir podando, qué ramitas no están muy saludables, las puede ir podando para que la planta tenga la energía para darle vitalidad a otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta rama estuviera así como un poco desnutrida, la planta igual le seguiría enviando nutrientes como para salvarla, pero ella no lo va a lograr. Entonces, ese nutriente que se está enviando en una rama que se está secando y desnutriendo, se podría estar enviando a un brote más pequeño para que crezca fuerte. Así que la poda es muy, pero muy importante. Igual que el riego, igual que los abonos, igual que la tierra, todo es muy importante. La cosecha, bueno, acabé de cosechar, miren, sin querer acabé justamente de cosechar en este momento. Usted cuando llega a esa parte de la cosecha es lo más magnífico que puede haber en ese momento. Puede pasar 2 meses, 3 meses, en el caso de hierbas aromáticas, cuando ya sean grandecitas y usted ya puede empezar a cosechar con más continuidad. Y bueno, algunas plantas crecen mucho más rápido que otras, pero sembrar es todo un proceso de aprendizaje. Como le he mencionado y usted se ha dado cuenta, sembrar es todo un proceso de aprendizaje. Ahorita acabo de podar y al mismo tiempo acabo de cosechar en vivo. Cosechamos hojitas de hierbabuena. Entonces, la cosecha, ese momento de que tú ya tienes la cosecha en las manos, de que todo ese esfuerzo que tuviste durante tanto tiempo va a rendir tus frutos, es increíble. Las plantas te van a saber mucho más ricas, les aseguro. Que una mayonesa con hojas de albahaca es deliciosa, un jugo con hierbabuena es delicioso. Ya quiero saber, ya la boca se me hace agua por saber cómo va a estar de sabroso mis maracuyá cuando ya las pueda cosechar. Entonces, la cosecha es ese momento en el que por fin todo tu esfuerzo, todos sus beneficios, todo lo que hiciste, rindieron sus frutos. Así que, si tienes tu huerto y ya estás cosechando, sabes de lo que estoy hablando. Si no tienes tu huerto y esta guía te ha gustado bastante, entonces sale, ponla en práctica. Los beneficios emocionales, desconectas tu cerebro primitivo, sale tu cerebro ejecutivo, empiezas a liberar serotonina, empiezas a sentirte más reconfortante, pueden fluirte las ideas, y al mismo tiempo estás consumiendo alimentos 100% naturales porque sabes todo lo que tú le vas a poner y solamente tú sabes qué lleva esa planta. Y bueno, parte de nuestro taller es que hagamos algo en vivo, así que tengo una receta de un mojito de fresa con aceites esenciales, por supuesto. Voy a arreglar un poquito aquí. Vamos a necesitar para esto 2 limones, hojas de hierbabuena fresca, las acabo de cosechar en este momento, son súper frescas. Jugo de fresa y limón, ya les voy a enseñar cómo se hace. Una gota de aceite esencial de lima, una gota de aceite esencial de romero, azúcar al gusto y hielo al gusto.
Voy a apagar un momento la cámara porque voy a ir a ver los ingredientes para que me vean preparar en vivo esta maravillosa receta. Hasta eso, pueden ir haciéndole capture a la receta. Bueno, he vuelto. Ya, si escucharon, ya vengo lavando también las hojas de hierbabuena. Espero que le hayan hecho capture a la receta. Vamos a terminar porque quiero que me vean en pantalla completa. Entonces, déjenme verles. La bibliografía de donde tomé esto es Cuerpo y Mente, justamente las ventajas de cultivar un huerto, historia de los huertos en casa, los tipos de huerto y por sobre todo mi vivencia personal. Parte de todo lo que les acabo de enseñar ha sido mucho dado como vivencia personal. Las cosechas, plagas, abonos, todo les he estado entregando en esta parte de aquí mucho de mi esencia como hortícola, como cultivador en este caso. Mi nombre es Juan Carlos Anchutia, como les dije, soy coach en aromaterapia, también soy un afamado por los huertos. Mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, Essential Sense, y mi WhatsApp por si desean comunicarse conmigo de manera más personal. Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir esto aquí porque quiero que me vean hacer la preparación y podré ver, déjenme ver si es que ya me puedo ver ahí. Listo, ahora sí ya puedo ver el chat, déjenme revisar rapidito, a ver qué teníamos por aquí. Listo, que alguien me diga por favor si se me ve pantalla completa para saber si ya podemos empezar. Sí, señor. Perfecto, entonces aquí ya tengo mis hojas de hierbabuena, ya está esto. Quiero ver por qué no puedo. Ahí estoy, es que yo no me estaba viendo. Aquí ya tengo mis hojas de hierbabuena, ¿sí ven? Esto ya las acabé de lavar. Aquí tengo mi vaso de vidrio. Tengo una pregunta de Esmeralda Ramírez. Dice, para el gusano mirador sirve la receta que nos dio. Ponme ahí, no entiendo lo del gusano mirador. O sea, me confundió esa parte de ahí. Dice gusano mirador. Bueno, entonces vamos a empezar un poco con esto. Voy a coger unas hojitas de hierbabuena, las voy a poner directamente en aquí. Uy, ya me pasé de la hora. Vamos a hacerlo esto mucho más rápido. Eso, vamos a ponerle eso ahí. Miren ahí, vamos a ponerle suficiente cantidad de hojas. A mí me encanta el aroma que desprende la hierbabuena, es deliciosísimo, se los aseguro. Ustedes, a veces yo solamente me encanta venir al huerto, hacer así a la planta para que me salga el aroma nada más. Entonces miren, vamos ahí. Yo creo que ahí ya sería suficiente. Bueno, sabe que van poniéndole ya la última. No importa, pongámosle ahí, que se vaya todo. Igual me lo voy a tomar yo. Perfecto. Voy a ponerle, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle una cucharita de azúcar. El azúcar lo que me va a ayudar es, junto con el limón, a
a desprender, a sacarle ese jugo, el néctar, la esencia de la hierbabuena. Ah, ya, Esmeralda, la imagen que tenía ahí era una imagen que la bajé de Google, entonces esa imagen no representa a lo que voy a hacer en este momento, no tenía en ese momento cómo tomarle una foto, así que la receta es como la receta es la receta, y por eso la estoy haciendo en vivo para que la vean cómo se hace, para que vean cómo queda, ¿ok? Entonces, la imagen es solamente para que se vea bonito la forma de la receta, pero de ahí yo la estoy haciendo en vivo justamente para eso. Entonces, mire, le voy a poner un poquito de azúcar morena. Prefiero el azúcar morena porque le va a dar como un toque más amelcochado a mi preparación. Voy a agregarle aquí, tengo limón ya cortado en trocitos. Miren, eso. Por acá. Y aquí voy a macerar. Vamos a macerar muy bien para que el limón desprenda su jugo, la hierbabuena empiece también a sacar sus jugos. Aquí voy a utilizar una cucharita, la cucharita que tengo acá, para remover un poco. Mira, para remover un poquito. Y sigo macerando. Ahora, aquí. Ah, te refieres a la receta con menta y teatrí. Déjame revisar bien cuál es tu pregunta, bien, en la que entra en la sábila. Ah, ya, en la hoja de color blanco, ya, normalmente la parte, bueno, yo no he probado mucho con la sábila, pero sí, o sea, también te va a funcionar con eso de ahí, sino que tienes que echarle justamente este preparado a la parte donde tú notas que el insecto está entrando en la sábila. Porque la sábila de por sí son las hojas, o sea, no tiene un tallo como tal, sino que las hojas son los pencos. Entonces, ahí sí que tienes que echarles y porque la sábila va a absorber parte de lo que estás preparando y al mismo tiempo va a estar atacando a la plaga como tal. Entonces, sí, también funciona. A la sábila, bueno, yo no he tenido ese problema, pero es porque siempre la he estado tratando con el limpiador doméstico, como lo hice, de manera preventiva. Entonces, me he evitado eso, pero también va a funcionar. Ese preparado con menta y árbol de té funciona para los hongos. Los hongos son muy buenos para los hongos, contra la cochinilla, el pulgón blanco. O sea, yo le he visto que, porque ya he tenido, les aseguro, he tenido de todo en el transcurso de mis otras plantas y a todas las he tratado con esa mezcla. Pero cuando ha llegado la necesidad, de ahí yo siempre he tratado de prevenir todo esto con el limpiador doméstico. Entonces, es como que el equipo, el uno entra al juego y el otro va a funcionar cuando el uno ya no lo logró. Entonces, si no puedo controlarlos de manera preventiva, ahí voy a tener que utilizar la otra mezcla. Ahora, en esta parte de aquí voy donde voy a agregar mi aceite esencial de lima. ¿Por qué la lima? Puede usted utilizar cualquier otro cítrico, pero a mí la lima me encanta ese aroma que tiene. Es como un aroma cítrico, pero al mismo tiempo es como un aroma súper dulce. En lo personal, a mí me fascina. Entonces, yo le voy a agregar ahí una gota, creo que se me fue dos, pero la lima no es tan invasiva, así que es súper deliciosa. Y voy a ponerle una gota de romero. Yo adoro el romero. Y el romero lo que va a hacer es impulsar los sabores e impulsar el aroma de la hierbabuena. Si yo siempre le puedo poner, sin contar que esta es una delicia, del romero. Entonces, miren, una gotita de romero ahí. ¿Por qué la estoy poniendo ahí? Porque el cítrico de limón junto con lo que estoy macerando me va a ayudar a que se mezcle muy bien todo. Es que este jugo está delicioso. Esto place como que meter la cuchara y comérselo en ese momento. Miren. Eso. Ahí está. Entonces ya aquí ya tengo mi mezcla preparada. Ahora, en la licuadora usted lo que va a hacer es poner las fresas o frutillas con limones si usted desea, o si no, exprimir los limones en la licuadora y licuar
y usted así va a tener una bebida de fresa o una limonada de frutilla. Yo le digo limonada de frutilla ya lista, preparada justamente para mezclar. Yo no voy a utilizar hielo porque yo esto lo hice desde ayer, así que esto está súper heladito. Esto de aquí usted lo endulza a su manera. Si usted lo quiere bien dulce, bien. Si usted quiere que conserve todos los sabores de la fresa y la frutilla lo más natural posible, déjelo como está ahí. Yo a una persona le puse bastante fresas y limón, así que tiene todo ese néctar. Y lo que voy a hacer es esto. Simple y llanamente voy a rellenar. Ahí. Vamos a poner a mezclar un poquito para que todos los sabores de la hierbabuena, el néctar de la hierbabuena con el limón y los aceites esenciales se terminen de mezclar muy bien. Y por último vamos a decorar. Aquí tengo unas uvas que me parece que va a quedar súper hermosas, y aquí tengo una fresa, y ahí lo tienen, un mojito de fresa con aceites esenciales. Y con su permiso, wow, eso está delicioso. Si usted lo deja helando desde la noche anterior, esta bebida, créame que no va a necesitar poner hielo. Se lo voy a poner así más cerca para que lo puedan ver. Y esto lo hice con la hierbabuena que acabamos de cosechar en este momento. Puede darse usted ese lujo de simplemente salir de su casa, de su casa al patio, podar un poquito, arrancar unas hojitas y prepararse algo delicioso en minutos. De repente solamente tiene limón, póngalo en la licuadora, ponga limón, ponga hojas de hierbabuena, licuado, ponga un poquito de azúcar y ya tiene una bebida deliciosa. Puede hacerlo con albahaca también. Entonces viene todo esto, es otro de los beneficios hermosos y deliciosos de tener un huerto en casa. Espero que esta receta a ustedes les agrade bastante. Si la pueden hacer, háganla. Yo me la voy a disfrutar el día de hoy. Como no tiene idea. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Voy a parar la grabación en este momento. ¿Cómo paro la grabación?